nos presentamos dándote gloria y honra y gracias a ti, Señor, por este tiempo, por poder compartir tu palabra, Señor, por el privilegio. En el nombre de Jesús, Señor mío, nosotros confiamos que es tu Espíritu Santo el que nos ministra, el que habla, el que guía en todo momento. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Y después los voy a llevar al libro de Esther, pero no hay prisa. Digo, en el momento les digo. ¿Están? Sí. ¿Sí? Vamos a leer. Tiene como título Jesús el gran sumo sacerdote. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Esta palabra creo que la hemos leído o dicho o la conocemos, ¿verdad? Bastante. Es una palabra que creo que está en boca de todos los cristianos. Pero enfáticamente lo que el Espíritu Santo trataba conmigo es el acercarnos confiadamente, el poder ir confiadamente. El otro día compartíamos, ¿se acuerdan? La palabra del joven rico que Jesús mostraba dónde estaría la confianza, dónde está la confianza de nuestro corazón, cuál es nuestra confianza. Entonces estamos viendo que reiteradas veces en la palabra aparece el confiar. Y creo que una de las grandes cosas que nos pasa a nosotros es que no confiamos, porque hemos sido traicionados, porque una cantidad de cosas, pero acá estamos hablando de una confianza que no está en lo natural ni en lo conocido en el hombre, sino acá habla del trono de la gracia. Y una de las cosas enfáticamente, repito, que me trataba el Señor era: valoramos y entendemos lo que implica acercarse de esta manera al trono. El trono es un lugar de reverencia, ¿verdad? Un lugar de autoridad. Y habíamos hablado hace un poco tiempo, cuando en la prédica de un sábado, respecto a la reverencia a Dios, ¿se acuerdan? Entonces hay detalles que a veces nosotros los tomamos ya como costumbre, y el valor que tiene el podernos acercar al trono, al lugar de autoridad y de la gracia. ¿Gracia qué es? Favor inmerecido, ¿verdad? Lo hemos hablado muchas veces, es ese regalo inmerecido. Cuando esto ministra nuestra vida, está hablando de que nosotros nos acerquemos. Si vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, por el capítulo 24, habla de que le dice a Moisés, en el 24:1 más al 3 específicamente, yo lo tengo acá, se los voy a leer, que el acercarse al trono no era algo posible. Dice, el 24:1 dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y a Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él.
Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. O sea, estamos viendo que el acercarse al trono, el acercarse a Dios, veíamos también en el mundo natural, ¿se acuerdan? La reverencia que se hace a la realeza, ¿se acuerdan? La realeza, que uno se acerca de determinada manera, que hay todo un protocolo en el mundo natural. Entonces, entender que no es de cualquier manera y que no es posible, pero hubo algo que sucedió, que hizo que esto fuera posible para nosotros. Dice acá que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, que nos enseña su palabra, que es el camino, la verdad y la vida. Jesús fue el camino para que nosotros pudiéramos acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Porque no tenemos un sumo sacerdote, dice en el 15, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él padeció como tú y como yo, pero sin pecado. Él puede conocernos y entender perfectamente lo que significa vivir en las circunstancias que vos y yo nos acercamos al Señor. Podemos ir confiadamente al trono de la gracia. Te decía lo que significa los protocolos que hay, y hablábamos de que no se podían acercar estos. Y también habla después en Éxodo 30 de que aquellos que se podían acercar, entrar al santísimo lugar, tenían que lavarse, limpiarse, una cantidad de cosas, porque el peligro era de morir. Podían morir si no iban en las condiciones en que tenían que ir. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque es necesario que nosotros hoy aprendamos que este versículo, que ha sido muy mencionado, no lo podemos decir así a la ligera, sin entender la importancia, lo imponente que tiene y que es, el valor, lo que implica. Y te voy a llevar al libro de Esther, porque así me lo mostró el Espíritu Santo. Conocemos del libro de Esther, pero igual te voy a hacer una breve reseña. Se me cerró. Sí, pero le saqué la hojita. Muchas gracias, Agustín. Esther era una mujer judía, y vamos a estar entrando en el tiempo que reinaba Asuero. Y Asuero, te voy a hacer una referencia lo más breve posible, reinó desde la India hasta Etiopía, dice la palabra, ¿sí? Y él tenía el trono de su reino en Susa, ahí estaba, ¿no? La capital de su reino. Y habían llevado cautivos al pueblo, estaba el pueblo de Dios, y había ahí un señor Mardoqueo que tenía una prima que se llamaba Adasa. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Porque es necesario a veces que entendamos las situaciones, el contexto, para poder conocer. Resulta que este rey Asuero tenía una esposa, Vasti. Esa esposa se revela a él, entonces es luego desechada por su desobediencia. A este rey le empiezan a buscar jóvenes vírgenes de buen parecer, ¿sí? Y doncellas que agraden a los ojos del rey, y que reinen en lugar de esta Vasti, que te estoy así haciendo una breve reseña. Y había en Susa
dijimos que residencia real, es un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. Y este Mardoqueo adopta a su prima, hija de un tío suyo, porque quedó huérfana. Y dice que era joven, en el capítulo 2, versículo 7, dice que era joven de hermosa figura y de buen parecer. Sucedió que cuando se divulgó el mandamiento, dice la palabra, y el decreto del rey, habían reunido a muchas doncellas en Susa, y Esther también fue llevada a la casa del rey con ellas. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia, dice el versículo 2 del capítulo, versículo 9 del capítulo 2, halló gracia delante de él. Esther nunca dijo que ella era judía, porque Mardoqueo le había mandado que no declarase, dice la palabra. Toda esta reseña que te estoy haciendo es porque resulta que se levanta un decreto contra el pueblo de Dios, contra el pueblo judío, de destruirlo. Mardoqueo se entera, Esther sabe que Mardoqueo está haciendo ayuno y se vistió de cilicio, dice, y entonces Mardoqueo le manda a decir a Esther lo que está pasando, y le dice así en el versículo 8, que lo voy a leer. 4, gracias. Capítulo 4, versículo 8, dice: que le dieron una copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que se la mostrasen a Esther. Querían exterminarlos, destruir a los judíos, un tal Amán que estaba junto al rey. Entonces le dice, le llega este mensaje a Esther, y de que ella fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Acá estamos empezando a entender que había una situación que venía a amenazar y a destruir a los judíos. Y esta joven doncella que llegó a estar allí entre las doncellas escogidas para el rey, halló gracia. Estábamos hablando del trono de la gracia y vamos a ver cómo en el mundo natural opera esto para poderlo traer y llevar al mundo espiritual en el que nosotros estamos hoy compartiendo la palabra. Dice que ella tenía que interceder delante de su pueblo. Y decíamos que Esther entonces obtuvo gracia, dice en el capítulo 5, versículo 2, delante a los ojos del rey, Pero antes, ella hace una aclaración. Esther dijo, te hablo del capítulo 4, versículo 10 ahora. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Acá está lo que yo te decía. Para ella llegar ante el rey había una ley que lo impedía. Cuando el pueblo de Dios iba, como leíamos allí en el capítulo 24 de Éxodo, no podía acercarse, tenía que estar de lejos, le dijo Jehová a Moisés. Y acá estamos viendo que en lo natural también hay una ley, hay algo, dice, una sola ley hay respecto a él, aquel que se acerque, que entre en el patio interior del rey sin ser llamado, y es que muera, a menos que el rey le conceda. Entonces Mardoqueo, esto manda a decir Esther a Mardoqueo, y Mardoqueo le responde que sí, en el versículo 14 dice, pero
dice, si callas, vamos a leer el 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y entonces Esther mandó que le respondiesen a dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y si perezco, que perezca. Mardoqueo ya le había mandado decir que si ella no hacía lo que había que hacer, seguramente el Señor usaría a alguien, pero que seguramente también ella y la casa de su padre perecerían. Entonces Esther decide prepararse, limpiarse, purificarse, ayunar, dice acá, ayunar 3 días y noche. Y entonces entraré al ver al rey. Ella puso su vida, y no sea conforme a la ley, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces vemos que ante un rey terrenal debía presentarse siguiendo un protocolo, si lo autorizaba el rey aún, ¿sí? Si no, era la muerte. Si perezco, que perezca. Ella lo estaría haciendo por la causa de su pueblo. Ella arriesgó y puso su vida, expuso su vida. ¿Por qué? Porque necesitaban socorro. ¿Amén? Todo este cuento o este relato, que quizás no fue tan breve como hubiera yo querido, o medio distorsionado, tiene el propósito de entender que nosotros podemos acceder al trono confiadamente, libremente, porque hubo alguien que ya abrió ese camino, corrió el velo, rompió el velo, y nosotros podemos ir a través de él y acceder a esa gracia. Esta mujer judía puso su vida. ¿Quién más? No vamos a estar comparando a Esther con Jesús, pero quiero mostrarte cómo, por una causa, por un socorro, ella lo hizo. ¿Y sabes lo que dice? Que te lo leí antes en el capítulo 5, versículo 2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. Me llamó la atención que el Señor, que el Espíritu Santo de Dios me pusiera en paralelo el versículo de Hebreos que compartimos y lo que hizo Esther. Entendía que perecemos si no hacemos, aún al riesgo de perecer cuando hacemos. Si yo te leo lo que continúa luego del versículo 16 del capítulo 4 de Hebreos, dice, el capítulo 5 comenzaría, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que represente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Está hablando de nosotros.
Y por causa de ella, de la debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Se entendió eso? Lo vuelvo a leer. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. A favor de los hombres, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Por eso también entendía que el paralelismo que me llevó a ser de Esther. Eso fue lo que hizo la reina Esther. Ella puso su vida, ella intercedió, hubo necesidad de interceder, de ponerse en ese lugar. Y si perezco, que perezca. A interceder por el pueblo que necesitaba socorro. ¿Por qué? Porque venían a destruirlos. Y ella tuvo una estrategia que ahora no la vamos a relatar. Es precioso el libro de Esther, invito a leerlo. Y así habla aquí en Hebreos 5, de que todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. A favor, ¿para qué? Para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de la debilidad. ¿Te sentís identificado? Así es. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Sabés qué me hacía entender? Me hacía entender lo necesario que es que vos y yo estemos intercediendo o dando ofrenda por nosotros, por nuestros pecados y por aquellos, así como hizo la reina Esther, y por aquellos así, ni comparación con lo que realmente hizo Jesús. Jesús se puso en el lugar de nosotros. Pero es necesario que nosotros entremos confiados al trono de la gracia, más allá de todas nuestras debilidades, más allá de todos nuestros errores, más allá de las miserias nuestras. Nosotros podemos entrar confiadamente a ese lugar de gracia. Ante todo lo que está en contra, todo lo que es contrario, para que no suceda, para que no haya misericordia ni socorro ante lo que es necesario, porque solo la gracia puede hacer que recibamos, que se nos conceda lo que es necesario. Es necesario valorar el poder entrar confiados al trono de gracia. Es necesario. Es necesario valorar. Hemos visto en lo natural y hemos visto en el Antiguo Testamento todos los requisitos. Y hoy nosotros podemos, a través de Cristo, a través del camino que es Cristo, entrar confiados a ese lugar de autoridad y de compasión. Ambas cosas están relacionadas. ¿Para qué? Para hallar misericordia, para encontrar misericordia y socorro. ¿Cuántas veces oramos eso? ¿Cuántas veces lo ponemos? Pero estamos haciendo con el entendimiento. ¿Está hablando hoy el Espíritu a tu vida como habló a la mía? ¡Hey! ¿Valoras esto? ¿Valoras el que puedas acercarte? Porque dijimos que nosotros no se podían acercar. En el Antiguo Testamento decía en el capítulo 24 de Hebreos, dice, y os inclinaréis desde lejos. Amén. Desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová. Y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Pero hoy, vos y yo tenemos permitido acercarnos.
al que está en el trono, a nuestro Padre. Y el camino es Jesús. El camino es Cristo. Y lo podemos hacer confiados. ¿Por qué? Porque hay una gracia que te lo permite. La misma gracia que permitió a la reina Esther continuar con vida al presentarse ante el rey Asuero. Para interceder por su pueblo. Es la misma gracia que permite que nos acerquemos al Rey, al Soberano, al Sumo, al Todopoderoso. Sin protocolos. Fuimos limpiados, somos limpiados en Jesús. Allí en Ezequiel decía que nos entregaría un corazón nuevo, un corazón de carne. También nuestro corazón ha sido renovado. Él es el que nos limpia, su sangre nos limpió y nos perdona para podernos acercar. Podemos ir. ¿Qué significa? Tengo la entrada libre para... No. Significa que si te sentís que no estás limpio, si te sentís que no sos digno, si te sentís, acércate confiado, porque hay una gracia divina para ti. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y acá más abajo decía que nosotros también estamos rodeados de debilidades. Y por causa de esa debilidad debemos ofrecer y ser pacientes. ¿Con quiénes? Con esos que aún no han recibido la salvación, con esos que aún no le conocen. Interceder por ellos. Ofrenda a Dios. Y por causa de esa debilidad debe ofrecer por los pecados, ¿qué? Presentar ofrenda y sacrificio por los pecados. Presentarnos en oración. Presentarnos en clamor. ¿Se entiende? Confiadamente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu palabra es llena de tu espíritu, llena de tu aliento de vida, Señor. Es la que trae luz y entendimiento a nuestra vida. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántas situaciones vivimos en lo cotidiano y de cuántas situaciones así el Señor nos sacó? En el Salmo 24, si no recuerdo mal, dice algo para ir cerrando y entendiendo. 24 dice, 24, 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Te das cuenta aquí en el Salmo cómo vuelve la idea de quién podrá subir al monte? ¿Quién podrá entrar al lugar santísimo? El limpio de manos. Dice que tenían que lavarse hasta, si no recuerdo mal, hasta 15 veces para entrar bien limpio. Si no, morían el que tenía permitido entrar al lugar santísimo. Entendemos lo que significa poder entrar confiados, es decir, no esperes otra cosa, porque la gracia ya está dada.
No esperes un rechazo, no esperes lo contrario. La gracia está dada para que tú recibas, para que yo reciba, para que aquel que aún no ha sido alcanzado reciba. A través de nuestra oración, a través de la paciencia que pide aquí en la palabra, que seamos pacientes con los ignorantes y extraviados. Es necesario. El pueblo fue liberado de los que lo querían venir a destruir. Es precioso leer allí en el libro de Esther cómo se revirtió todo, cómo quedó expuesto el plan siniestro para destruir. Y fue a través de esta mujer que dijo, si perezco, que perezca. No tengo otra que hacer lo que tengo que hacer. Pero la gracia estuvo presente, y así con vos y conmigo. Hay un versículo también en la Biblia que habla de que aquel que muera y que tú pudiste haberle llevado el mensaje de salvación, su sangre va a demandar de ti. Ezequiel. Pero aquel que muere y tú le llevaste el mensaje y no lo quiso escuchar, tú te verás libre. Me hacía acordar este versículo cuando leía lo de Esther. Y así nosotros hoy no tenemos argumento, no tenemos excusa para acercarnos confiadamente a ese trono donde está nuestro Padre. Trono de gracia, trono de perdón, trono de misericordia, y alcanzarla y ser socorridos. ¿Has tenido necesidad de socorro? ¿Has clamado al Señor por socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién se podía acercar? El limpio de manos y de corazón. Hoy nosotros podemos ir como estamos. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor mío, por haber podido soltar tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Y confiamos, Señor, en que dará fruto y hará aquello para lo que tú la enviaste. Por más que hayan querido haber resistencia y oposición para que tu mensaje fuera soltado, Señor, aquí estamos y tu palabra fue soltada. Y fue soltada y ministrada a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor mío, y clamamos a ti, Señor mío, confiados en que tú respondes como dice tu palabra. Creemos en ti, Señor. Sabemos que tú eres bueno y misericordioso, y nos acercamos y te damos gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesucristo. Gracias por abrir ese camino, por correr y rasgar ese velo que nos impedía acercarnos. Tenían que mantenerse de lejos. ¿Entendés el valor, la importancia, lo imponente que es? Que toda ley y todo protocolo fue quitado a través de Jesús, sumo sacerdote, que padeció en semejanza nuestra, dice acá. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. No hay nada que vos y yo vivamos que Él no haya tenido que padecer, pero sin pecado. Espíritu Santo, te pedimos que sigas trayendo luz y entendimiento sobre esta palabra que has querido enfocar, poniéndola en paralelo, contraponiéndola, Señor, con lo que el libro de Esther nos enseña. Eres tú y nadie más que tú, Señor, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro.
en las tribulaciones y poder ir libremente. ¿Por qué? Por esa gracia. Damos gloria a ti, Señor, por la palabra, por el trato, en el nombre poderoso de Jesús. Sigue ministrándonos, Espíritu de Dios. Sigue tratando con nosotros, porque aún faltan muchos, Señor, que debemos acercarnos a ese trono, Señor, para interceder y para clamar por ellos. Nosotros también, dice tu palabra, estamos rodeados de debilidad. Es necesario, Señor, alcanzar tu misericordia y tu socorro. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Quiero expresarles que en el libro de Ezequiel, es en el capítulo 3, del 16 al 21, donde expresa que lo que se demanda de nosotros que hablemos, insta a tiempo y fuera de tiempo, también dice la palabra, que hablemos más allá de la reacción, de la respuesta de los demás. Nuestro deber, nuestro llamado, nuestro convocar tiene que ser en todo tiempo y en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Esa reseña quería hacer con respecto a la palabra que cité.